Bien, buenos días, les agradezco a todas y a todos que se encuentren presentes en esta hora virtual. Les pido, bueno, ustedes saben por reglamentación nuestra que vayamos prendiendo las cámaras para iniciar nuestra sesión. Bien, muchas gracias. Les comento también lo siguiente, voy a tener que concluir la sesión a las 10 de la mañana, dado que tengo que atender las entrevistas de la carrera judicial electoral. Entonces, bueno, deberé concluir antes la sesión, lo cual me va a obligar a tratar de ser sintético, ¿no? En la sesión de hoy. Bien, pues buenos días. Fidel, dime, Fidel, ¿sí se me escucha y se me ve bien? Sí, doctor, sí se le escucha. Perfecto. Bueno, a ver, nos toca platicar hoy de lógica procesal, ¿no? Lo cual, vamos, en otros términos es qué papel juega la lógica dentro de un proceso, específicamente dentro de un proceso judicial. Ese es el tema del que hoy vamos a hablar. A ver, primero tenemos que empezar estableciendo algunas distinciones, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a proceso, nos estamos refiriendo justamente a eso, al proceso judicial. Ustedes saben que tenemos tanto procesos como procedimientos en el ámbito del derecho. Un procedimiento, en términos generales, es una serie ordenada de pasos con la finalidad de conseguir algo, ¿no? Entonces, cocinar es un procedimiento, escribir un libro es un procedimiento, casarse es seguir un procedimiento. Pero cuando en el derecho hablamos de proceso, en puridad, de lo que estamos hablando es de la resolución de litigios. Entonces, tendríamos que decir, el proceso es la serie de pasos ordenados que realizan las partes, el órgano judicial y los terceros con la finalidad de la resolución de un litigio, ¿no? Eso es un proceso y eso es lo que vamos a entender para efectos de esta sesión. Alguien me podría decir, pues el proceso legislativo. Bueno, sí, desde luego, pero ahí más bien tendríamos que hablar del procedimiento legislativo. Cuando hablamos de proceso, entonces hablamos necesariamente de la existencia de estos elementos. Primero, de un litigio, esto es, una controversia, pero no cualquier tipo de controversia. No estamos discutiendo de si el Tata Martino debe convocar al Chicharito o no, sino una controversia de carácter jurídico. ¿Qué quiere decir que es una controversia de carácter jurídico? Quiere decir que la solución de la misma es necesariamente mediante la aplicación del derecho, ¿no? Por tanto, es una controversia, diríamos, jurídicamente relevante. ¿Cómo sabemos cuándo una controversia es jurídicamente relevante? Bueno, cuando el derecho, el Estado, por conducto del derecho, nos permite reclamar el acceso a la jurisdicción para resolverlo. Si cualquiera de nosotros o de nosotras concurriéramos a un juzgado demandando al Tata Martino que convoque a fulanito de tal, pues en el órgano jurisdiccional se reirían de nosotros, con toda razón, porque no se trata de un asunto que la ley considere relevante y por lo tanto no da derecho de acción. ¿Qué es el derecho de acción? Pues es la posibilidad de presentar una pretensión ante un órgano jurisdiccional. Entonces, si el derecho nos da una posibilidad de acción, o sea, el derecho de acción, estamos hablando auténticamente de un litigio, insisto, de una controversia entre personas cuya solución necesariamente tiene que ser jurídica. La acción, entonces, decíamos, es la posibilidad de presentar ante un tribunal una reclamación. Diríamos en términos más técnicos, si me lo permiten, una pretensión. La pretensión es lo que reclamamos de la otra persona. Entonces, le reclamamos, por ejemplo, no sé, que consienta el divorcio, le reclamamos que nos pague una cantidad, le reclamamos que nos entregue un bien, le reclamamos que resarza un daño causado, las distintas maneras o formas que tenemos de lo que se puede reclamar. Y lo que estamos reclamando entonces es la jurisdicción. Ya el término mismo de jurisdicción nos ayuda a entender todo esto, porque jurisdicción, pues como casi todo nuestro idioma viene del latín, ¿no? Bien decía Borges, ¿qué otra cosa es el español sino un dialecto del latín? Y jurisdicción viene de juris dicere,
o sea, decir el derecho. La jurisdicción, entonces, es la actividad estatal por la cual alguien, un juez o una jueza, llamémosle magistraturas, llamémosle tribunales, como le queramos llamar, resuelve mediante la aplicación del derecho una controversia o un litigio. Entonces, ese resolver es un decir el derecho. Claro está que es un decir el derecho que tiene ciertas características. En primer lugar, y la más relevante, es que es un decir el derecho que es obligatorio. Pongamos un ejemplo. Supongamos que ahora que nos acerquemos a la etapa de preguntas y reflexiones que ustedes quieran hacer, la compañera Daniela me dice, oiga, doctor, fíjese que un asunto así, así, asado, ¿usted qué opina? Entonces yo le digo, bueno, Daniela, fíjese que yo creo que esto se podría resolver de esta y de esta manera, o se podría plantear de esta y esta forma. Y, sin embargo, cuando la compañera Daniela lo lleve ante el tribunal, a lo mejor el tribunal decide una cosa totalmente distinta a la que yo le he dicho. Entonces Daniela me va a reclamar y me va a decir, pues no que usted doctor en Derecho, no que usted sabía, mire, pues, salió balín todo lo que me dijo. Y yo diré, es que la jurisdicción es un decir obligatorio. La opinión de un doctrinario, la opinión de una persona, la opinión de un abogado, de una abogada, es solamente eso, es una opinión, es un decir el derecho, pero un decir el derecho que no es obligatorio, que no es vinculativo. Entonces, regresemos. El proceso es la manera en la que por medio de la jurisdicción se resuelve un litigio, ¿no? Y es justamente de lo que nos está ocupando en esta sesión del día de hoy. Ahora bien, ¿cómo interviene la lógica en el proceso judicial? Lo primero que tendríamos que decir es, hay que advertir algo. Ustedes a estas alturas de su diplomado ya saben que hay distintas vertientes de la lógica, ¿no? Que hay una lógica formal, hay una lógica informal, hay una lógica retórica y demás. Y entonces seguramente también ya están advertidas de que el proceso judicial, un juicio, no es solamente lógica. Que, por ejemplo, una sentencia, que es un tema que vamos a abordar, las sentencias no son solamente ejercicios de lógica formal, porque, y digo esto, espero poderlo probar, porque si esto fuera así, uno no estudiaría derecho, ¿no? Uno estudiaría lógica. Y si uno quisiera ser abogado, pues, o abogada, pues uno lo que haría sería estudiar lógica, ¿no? Simplemente estudiar lógica. Pero la realidad es que no es así, y quisiera platicarlo con un ejemplo. Ustedes saben, un ejemplo histórico, ustedes han escuchado que el siglo XVII en Inglaterra, en el Reino Unido, fue un siglo muy complicado. Tuvieron dos revoluciones, ¿no? La Revolución Inglesa, 1630 y tantos, 1651, y luego la Revolución Gloriosa de 1688. Y estas revoluciones se hicieron para evitar que los monarcas ingleses adquirieran un poder absoluto, ¿no? Que es lo que intenta Carlos I y pues a la guillotina. Lo intenta su hijo y también a la guillotina. Lo intenta Jacobo II y ya no lo guillotinaron, pero sí lo corrieron y se trajeron a Guillermo de Hannover, ¿no? Y en esas discusiones, alguno de estos reyes que buscaba ser un monarca absoluto, se pone a discutir con uno de los grandes juristas de la época, Blackstone, si la memoria no me falla. Y entonces el rey le dice esto, fíjense el argumento del rey. Le dice, bueno, señor docto, señor jurisprudente, ¿no? Usted no puede negar que yo como monarca pues, soy un hombre dotado de sentido común y de lógica. Y entonces este jurista le dice, no, claro que no, don Rey, usted es un hombre con mucho sentido común, pensamiento correcto, desde luego que, ahora sí que le dijo, usted es muy inteligente. Vuelve a decirle el rey, si esto es así, en una construcción muy como de lógica, ¿no? Si esto es así, también debemos reconocer que el derecho esencialmente son reglas lógicas y de sentido común. Si el derecho son reglas lógicas y de sentido común, y yo soy el monarca, y tengo sentido común, y conozco y sé aplicar la lógica, desde luego yo como monarca puedo aplicar el derecho. Esta era una conclusión a la que estaba arribando el monarca y que quería que, pues, este jurista Blackstone la respaldara, muy peligrosa, muy peligrosa.
porque lo que estaba tratando de hacer era obtener una opinión docta que lo respaldara en la idea de que el rey sí podía impartir justicia de manera directa, cosa que ya tenía prohibido. O sea, en pocas palabras, quería recuperar una potestad que ya habían perdido los monarcas ingleses, que era la de resolver litigios. ¿Y por qué la habían perdido? Bueno, pues porque la habían intentado utilizar para perseguir a los enemigos. O sea, esta idea de que de que los reyes no pudieran juzgar era una idea que se vinculaba con la división de poderes y la protección de los derechos. O sea, claramente es una regla muy importante. Uno pensaría, y entonces, ¿qué va a decirle el juez? Porque el juez no puede negarle, o sea, este doctrinario, este jurista, no le puede negar que tiene sentido común y que es un hombre que sabe de lógica, porque ya se lo dijo. Entonces Blackstone responde con mucha inteligencia, y es lo que quiero traer a nuestra sesión. Le dice, bueno, desde luego en el derecho hay cuestiones de lógica y de sentido común, pero el derecho es más que eso y requiere un entrenamiento formal. Y el proceso judicial es justamente, lo tenemos que enfocar así. Sí, la lógica juega un papel, de hecho dos, como trataré de demostrar el día de hoy, pero desde luego es mucho más que eso. Y tenemos que estar atentos, advertidos, a que un proceso judicial no es un ejercicio de lógica formal. Un proceso judicial es más bien un ejercicio de retórica, ¿no? Donde habrá abogados, abogadas, que intentarán convencer al órgano judicial de que tienen la razón, de que lo que reclaman sus clientes no solo es lo ético o lo moral o lo adecuado bajo un concepto utilitarista, sino que es aquello que está tutelado por el derecho y que por lo tanto se les tiene que dar. Y eso sigue mediante la persuasión. Un crítico de cine ha dicho, el único pecado de una película es no entretener. Puede ser mala, puede ser buena, puede ser un churro como las de Rápido y Furioso, pero si entretiene, el pecado de una película es aburrir. ¿Cuál es el pecado de un abogado o de una abogada? No convencer, ¿no? Y bueno, simplemente lo enunciaré porque no es objeto de nuestra charla el día de hoy, pero lo primero que necesita un abogado o una abogada para convencer es que le entiendan, ¿no? No podemos ganar un juicio si no nos entiende. Pero bueno, sobre eso no voy a profundizar. Bajo esta idea, entonces, ¿qué papel juega la lógica en un proceso judicial? Bueno, lo juega en dos sentidos o en dos momentos distintos. Primero, en la etapa del diseño del proceso judicial. A ver, ¿por qué tenemos distintos tipos de juicios? ¿No? ¿Por qué los juicios electorales son de cierta manera, la nueva justicia laboral es de otra, los juicios civiles, pues hay distintos tipos de juicios civiles, no es lo mismo un juicio ejecutivo, mercantil, que un juicio ordinario? ¿Por qué tenemos distintos tipos de juicios? Bueno, porque atienden a distintos tipos de litigio, ¿no? No es lo mismo un litigio donde nos estamos peleando acerca de si hubo un rebase de topes de gastos de campaña y que por tanto debe provocar la nulidad de una elección, a un litigio en el que nos estamos peleando acerca de que no se ha pagado un título ejecutivo de crédito como un cheque o un pagaré. O asuntos donde intervienen más claramente cuestiones de derechos fundamentales. Estoy pensando en un juicio penal, estoy pensando en un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Entonces, la finalidad del juicio, dicho de otra manera, el tipo de litigios que se van a atender es lo que obliga a diseñar de cierta manera un proceso judicial. Cuando, idealmente, desde luego, ¿no? Cuando un legislador, una legislatura, un órgano legislativo, está eso, diseñando un proceso judicial, la primera pregunta que se debe de hacer es, ¿qué tipo de asuntos voy a atender? Y a partir del tipo de asuntos que ese juicio, que ese tipo de proceso va a atender, entonces se debe delinear cuál es el íter, el camino procesal que se tiene que seguir. Este diseño tiene que seguir necesariamente una secuencia lógica. ¿A qué me refiero con una secuencia lógica? Me refiero a que un paso debe ser necesario antecedente y preparación del siguiente. Si un paso no es necesario precedente
y requisito del siguiente, entonces está mal diseñado, está mal puesto. Por eso me refiero, es una secuencia lógica. Una cosa te lleva a la otra. Voy a tratar de ilustrarlo con algo que todos conocemos. Recordemos nuestras clases de matemáticas de secundaria, de preparatoria, ¿no? Cuando veíamos fórmulas. Tienes que despejar la X, ¿no? Entonces te enseñaban que hay ciertos procedimientos para despejar la X. Y esos procedimientos se tienen que ejecutar en un orden determinado, porque si no lo haces así, el resultado no va a ser el correcto. Tan es así esto que ustedes recordarán como nuestras profesoras, nuestros profesores, yo siempre tuve profesoras de mate, y cuando hacías examen te pedían 2 hojitas, ¿no? ¿Te acuerdas? Te pedían la hojita de resultados y la hojita de procedimientos, porque te evaluaban el procedimiento, y porque si no hacías bien el procedimiento, pues el resultado no iba a estar. Esto en matemáticas es muy claro, porque ahí podemos observar justamente eso, cómo cada paso es necesario para ejecutar el siguiente. Y no te los puedes brincar, porque si te los brincas, no te da el resultado buscado. En un proceso judicial, digamos, de cierta manera, quitemos de cierta manera, sucede de esa forma. Por ejemplo, en un proceso judicial, la primera etapa se llama postulatoria. En la etapa postulatoria, ¿qué es lo que tenemos? Es la presentación de la demanda o el inicio del juicio y la contestación, o sea, las excepciones y las defensas. Ese paso, dejando a un lado cuestiones de derechos fundamentales, nuestra clase hoy no es de derechos fundamentales. ¿Por qué es un paso necesario para los siguientes? Por una necesidad lógica. Es el paso donde se fija de qué nos vamos a pelear, ¿no? Eso hasta tiene un nombre técnico. ¿Quién se acuerda cómo se llama? ¿No es la litis? ¿No es la litis? Exactamente, Jesús, es la fijación de la litis. Y la fijación de la litis es importantísima, porque es definir qué se está reclamando por parte de quien demanda, del actor, qué se está reclamando y respecto de qué se está resistiendo. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo afirmo que le renté un local a Jesús, que firmamos un contrato, que el arrendamiento fue por 5 años y que no me ha pagado los 5 últimos meses, ¿no? Entonces, bueno, se le emplaza a Jesús, llega al juicio y Jesús dice, sí es cierto el arrendamiento, sí es cierto que fue por 5 años, es cierto, pues es que con la pandemia nos ha ido mal, sí le debo algunos meses, pero no le debo 5, le debo 2, están los recibos de los 3 que le pagué. Entonces, en ese momento, el órgano judicial ya sabe que el pleito no tiene que ver con que si hicimos el contrato de arrendamiento o no. Que el pleito no tiene que ver con la duración del arrendamiento. Que el pleito tiene que ver con si se pagaron o no 5 meses. Que tiene que ver con eso. Eso se llama fijación de la litis. ¿Por qué es un paso lógico? Porque me pueden ustedes decir ahorita, pues es una cuestión de derechos fundamentales, las reglas del debido proceso, sí, todo eso sí. Pero insisto, no es una clase de derechos fundamentales, es una clase de lógica. ¿Por qué es un paso o un antecedente lógico? Porque si la litis no se fija, no se puede, por ejemplo, admitir y desahogar pruebas, que es la siguiente etapa. Si la litis no se fija, no se puede evaluar si la sentencia fue completa. O sea, se atendió todos los puntos del pleito. Tan es así de importante esto que ustedes habrán observado que en algunas judicaturas, por ejemplo, sobre todo yo lo he visto muy claramente en la justicia electoral, cuando se inician los considerandos, empieza uno diciendo fijación de la litis, ¿no? Entonces, en un parrafito te dicen de qué va el pleito. Ya que te narraron los hechos, los antecedentes relevantes y todo esto, viene la fijación de la litis. ¿De qué va el pleito? Esto es fundamental porque ese es el límite del asunto, ¿no? Y ese límite se tiene que trazar en la primera parte del proceso judicial. Si no es así, lo demás va a venir chueco. Por eso, en el diseño de un proceso judicial, nunca puede faltar una etapa postulatoria. Porque si esta faltara, si por ejemplo,
se pudiera iniciar de oficio sin decirle a la parte acusada, sino hasta el momento del dictado de la sentencia va a ser una sentencia incompleta, injusta, porque no va a atender a todo lo que realmente es materia del asunto. Después de que ya hemos fijado la litis, viene lo que conocemos como la etapa probatoria. ¿Por qué la fijación de la litis es un antecedente lógico y necesario? Porque solo se va a probar o solo se deben probar aquellos hechos o afirmaciones que sean relevantes para la resolución del litigio, no aquellos que sean irrelevantes, ¿no? En el ejemplo que he puesto del juicio contra Jesús Alberto, ya en la fijación de la litis ya dijimos que el pleito va a ser sobre si me ha pagado, sobre si me debe 5 meses o solo me debe 2, ¿no? Ese es el pleito. Supongan que al momento de las pruebas yo ofrezca de testigo a Asael y a Juliana de que sí firmamos contrato de arrendamiento. Y entonces el juez, que en este ejemplo podría ser Fidel, el juez me va a rechazar la prueba. Y yo voy a decir, ¿pero por qué me rechazan mis testigos? Si tengo la posibilidad de ofrecer testigos, si probar es un derecho del debido proceso. Y entonces el juez Fidel me va a decir, porque ya hemos fijado la litis, por eso digo, es un antecedente lógico, ya hemos fijado la litis, y la litis no tiene nada que ver respecto de la celebración o no del contrato, sino del pago de arrendamiento. Por lo tanto, es una prueba ociosa, es una prueba innecesaria. ¿Ven ustedes cómo, entonces, la fijación de la litis es un antecedente lógico para el ofrecimiento y admisión de pruebas? Porque una prueba innecesaria, ¿cuál es? Aquella que no aporta información relevante para resolver el litigio. Voy a poner otro ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho, ¿no? Pensemos en un caso de divorcio, donde lo que se quiere ofrecer es un video de la boda por el civil. Es una prueba innecesaria. ¿Por qué? A ver, no es que sea una prueba imposible, no es una prueba, o sea, como un viaje a Marte, es una prueba imposible, ¿no? No es una prueba ilícita, porque no es una grabación ilegal. Es una prueba innecesaria, no porque no se tenga que probar en su caso la existencia del matrimonio, sino porque esto se prueba de otra manera. Se prueba, por ejemplo, ustedes lo saben, con una copia certificada del acta de matrimonio. Entonces, para que la etapa probatoria tenga lugar, se requiere la fijación de la litis. La siguiente etapa, que es la etapa preconclusiva, los alegatos. ¿Qué son los alegatos? Lo sabemos, son las conclusiones que dan las partes acerca de por qué han probado sus afirmaciones. Desde el momento en que yo digo probado sus afirmaciones, ustedes pueden observar la necesidad lógica de los dos pasos anteriores. Las afirmaciones, ¿dónde se hacen? En la etapa postulatoria. Las pruebas, ¿dónde están? En la etapa probatoria. Por lo tanto, no podemos llegar a una etapa preconclusiva o de alegatos sin que se haya fijado la litis y sin que se hayan ofrecido, admitido y desahogado las pruebas. Llegamos entonces a la etapa de juicio, que es la etapa final en un proceso judicial. Y ahí, de nueva cuenta, tenemos esta necesidad lógica de los pasos anteriores. Cuando al juzgador, cuando a la juzgadora le pasan el expediente para, digamos, ya no hacer la sentencia, ¿no? Se la hace, pero para revisar la sentencia, ¿qué es lo primero que hace un buen juez o una buena jueza? ¿Qué es lo primero que hace? A ver, ¿de qué es el pleito? O sea, la fijación de la litis. A ver, este expediente de qué, pues un tal Don Vago que anda demandando a Jesús Alberto que de unas rentas. Ok, ¿y eso dónde lo voy a saber? En la fijación de la litis. ¿No? Ok, bueno, ya sabemos que es de las rentas y ¿y qué dijo Jesús? No, pues dijo que le había pagado 2, que nada más le debe 3. Ok, a ver, ¿y qué pruebas hay? No, pues las pruebas que está ofreciendo, mire, aquí están este par de recibos. Don Vado negó que fuera su firma, pero tenemos 2 periciales concordes que dicen que sí es su firma. Fíjense cómo en este rápido ejercicio que hemos hecho, pasamos la etapa postulatoria, la etapa probatoria. Y por lo tanto, en ese momento, el juez puede hacer el juicio. ¿Y qué es el juicio? Bueno, el juicio se representa claramente en la forma subsuntiva de un silogismo, ¿no? La aplicación del derecho al caso concreto. Ya lo dice con claridad la propia definición de jurisdicción, decir el derecho en el caso concreto. Lo decían también los romanos, ¿no?
volvamos a los latines. Narra mihi factum dabo tibi jus. Nárrame el derecho, dice el juez, que yo te daré el derecho. Podríamos decir, con un lenguaje de lógica, dame el supuesto fáctico que yo lo subsumiré dentro del supuesto normativo. Es exactamente lo mismo, nada más que, pues, dicho de otra manera. Podemos ver entonces cómo un incorrecto diseño de un proceso judicial afecta, o sea, entendido por incorrecto diseño, aquel que no entienda esta idea de los antecedentes lógicos. Como un incorrecto diseño de un proceso judicial, lo que provocaría sería un camino fácil para la injusticia, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando se discuten ciertas figuras, introducir ciertas figuras a los procesos judiciales, la discusión tiene que ser justamente a partir del momento óptimo adecuado. Voy a poner un ejemplo, la conciliación, ¿no? No cuando la conciliación es extraprocesal, cuando se da fuera de juicio, sino la llamada conciliación intraprocesal, la que se da dentro de un proceso judicial. La pregunta es, ¿en qué momento debe incluirse esa conciliación? Por ejemplo, en sede administrativa en Colombia, la conciliación se introduce en la etapa de alegatos, previa a la sentencia. Y para algunos esa idea nos parece, cuando digo algunos estoy diciendo yo, ¿no? Una idea peculiar, equivocada probablemente, porque nosotros estamos acostumbrados a que la conciliación se introduzca en las etapas iniciales de un juicio, ¿no? Con la finalidad de evitar todo el esfuerzo del Estado y de las partes de un proceso judicial. Pero cuando platicábamos de esto con alguna experta colombiana, ella decía, es que tiene más lógica en los alegatos. ¿Por qué le digo? Porque las partes, en ese momento, ya saben lo que trae cada quien. Cuando tú tienes experiencia litigando y ya se desahogaron las pruebas, tú sabes que ya es muy probable que tengas una idea de cómo te va a ir en el juicio, ¿no? O sea, la verdad es que ya en ese momento ya no puedes hacer una predicción con 100% de seguridad, pero con muy buena posibilidad de certidumbre de cómo se va a resolver el asunto, ¿no? Si tus testigos no llegaron, si tus periciales dijeron que tú lo hiciste chueco, pues ya sabes que la cosa no va bien. Pero si tú pudiste revertir, por ejemplo, en las repreguntas lo que dijeron los testigos de la parte contraria, si tus peritajes están bien rendidos, pues puedes decir, yo creo que voy a ganar. Entonces ella me decía, las partes ya saben cómo, qué están pudiendo acreditar y qué no. Por lo tanto, pueden prever con mayor claridad o con mayor posibilidad de acertar, digamos, el resultado de la sentencia. Por lo tanto, entonces, es un buen momento porque van a tener incentivos más claros para conciliar. En todo caso, el legislador al momento de diseñar el proceso judicial tiene que pensar justamente en lo que hemos expuesto aquí. ¿Cuál es el antecedente? ¿Cuál es el paso? El requisito absolutamente necesario e indispensable para que el proceso siga caminando. ¿En qué otro momento entra la lógica dentro del proceso? Bueno, muy claramente en la argumentación. La diferencia entre interpretar y argumentar es una diferencia, digamos, de algo que debe ir siempre de la mano, ¿no? Porque interpretar, lo sabemos, es o dotar de sentido a una disposición o encontrar el sentido de la disposición. No voy a entrar, salvo que ustedes quieran en las preguntas, pero no voy a entrar a la discusión de una u otra cosa, pero son, digamos, las dos visiones que hay acerca de la interpretación. Entonces, interpretar tiene que ver con sentido, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la norma? La argumentación es cuál es los razonamientos que sostienen el por qué el sentido que yo le estoy asignando a la norma es el sentido correcto. Bajo algún parámetro de corrección, que puede ser, por ejemplo, no sé, progresividad, pro homine, alguno de estos. El derecho entonces se interpreta y se argumenta. Ahora, desde luego también hay interpretación y argumentación en los hechos, ¿no? Se narran los hechos de un litigio y el juez les da un sentido, le da una interpretación. Me acuerdo mucho, este caso que voy a platicar, me lo contó el juez que lo resolvió, un juez
¿cómo se llama? Un juez familiar. Y lo voy a platicar tal y como me lo contó. Bueno, era un asunto de aquella época donde para obtener el divorcio se requería probar alguna causa, entonces pues era un juicio de divorcio, donde se señalaba que una pareja que no estaban casados, obviamente, se fueron a cierta cadena de restaurantes, de bares, de libros, de farmacia que ustedes conocen, que no diré cuál, pero se llama Sanborns. Y saliendo de allí, entran a un hotel de estos que pues, están las personas un ratito y luego se van de allá. Entonces, el abogado que defendía, que estaba en contra, digamos, del divorcio, le propuso esta interpretación al juez. Esto me lo platicó él, insisto, yo no tendría la imaginación para inventarme, neta. Le dijo, mire, lo que pasa es que mi cliente estaba enfermo. Entonces, fue con su amiga a una farmacia que estaba en el Sanborns, compraron la medicina y después entraron a ese hotel porque ella lo inyectó. Esa es la interpretación que el abogado le proponía al juez. O sea, tenemos los hechos, los lugares donde se les encontró, donde se les vio. Esos son hechos, pero a los hechos hay que asignarles algún significado. Vuelvo a un ejemplo. Estoy tomándome mi café, ¿no? Aquí en mi termito. Un espléndido café de Oaxaca, que por cierto hoy se me acabó, es el último y me da mucha tristeza porque está muy bueno. Los cafés sí fuertes. Bueno, es café. Pero a lo mejor Juliana, mientras ve que estoy tomando esto, a lo mejor Juliana piensa que estoy tomando té. A lo mejor Daniela piensa que es un licuado, ¿no? A lo mejor Azael piensa que sigo el dictum de don Fernando Soler de que un caballero no le pone hora al coñac. O sea, están interpretando un hecho que es el que tengo un termo y estoy tomando. Pero esa interpretación que nosotros hacemos no requiere mayor justificación. La interpretación de un hecho que hace un juez sí requiere justificación. Y entonces ahí está la argumentación. Si el juez, en el caso que me platicaba este amigo, este juez familiar, le creía a esa interpretación, tenía que dar razones de por qué la creía. Si le daba otra interpretación a los hechos, también tenía que dar justificaciones de por qué le estaba dando esa diversa interpretación a los hechos. ¿Ok? Entonces, ¿dónde entra ahí la lógica? En buena medida, entra en la argumentación. O sea, en los razonamientos que nosotros damos para convencer de que nuestra interpretación es la correcta. ¿Alguien de aquí me puede decir fundamentar y motivar? Sí, efectivamente. O sea, en términos de lenguaje constitucional tradicional mexicano es eso, fundamentar y motivar. Toda sentencia debe poder reducirse a una expresión lógica en la cual tengamos un silogismo. Ojo, fíjense lo que dije. Toda sentencia debe poder reducirse. Yo no dije toda sentencia es un ejercicio de lógica, sino que toda sentencia se expresa como si fuera un ejercicio de lógica. Ahora, no todas las sentencias no son un ejercicio de pura lógica, porque si esto fuera así, pues lo harían las máquinas. ¿Por qué necesitamos que los seres humanos sean quienes juzguen seres humanos? Por la experiencia vital, ¿no? Por el mundo que traemos en la cabeza, por la madurez que vamos adquiriendo con el tiempo, que nos hace entender de mejor manera las conductas humanas. Pero la expresión siempre es en forma silogística. Regresemos a nuestras clases de... Les voy a recomendar un libro, aprovechando que ahorita que volteé lo vi. Que es de los libros que uso para estas sesiones. Este es un espléndido libro de lógica de Coppi y Cohen, Introducción a la lógica de Coppi y Cohen, que además tiene un apartado sobre el derecho, de donde tomo algunas de las ideas que estamos platicando. Bueno, decíamos. Regresemos a nuestras clases de lógica de la preparatoria, ¿no? Donde teníamos se nos enseñaba que el silogismo, en su versión más simple, se compone de dos premisas y una conclusión. La premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. ¿Quién se acuerda por qué la premisa mayor se llama premisa mayor? ¿Porque es la más largota? No.
¿Por qué? Porque es la más general. En principio, o en la mayoría de las formas de silogismo, la premisa mayor es la premisa más general. Las aves tienen plumas. Los pingüinos son aves. Por lo tanto, los pingüinos tienen plumas. ¿Qué afirmación es más amplia? ¿Las aves tienen plumas o los pingüinos son aves? Evidentemente, las aves tienen plumas, porque hay miles de aves más, además de los pingüinos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el derecho, en una sentencia, la premisa mayor siempre es la premisa normativa. Siempre, siempre. Esto es, todo el material jurídico que resulta aplicable a los hechos. Porque resolver un litigio es eso, ¿no? Aplicar el derecho a los hechos. Bueno, todo el material jurídico que resulta aplicable a los hechos. En buena medida, el éxito de una sentencia es la correcta selección de ese material jurídico. Voy a poner un ejemplo. El año pasado, una amiga magistrada de un tribunal superior me pidió que le diera una plática a su ponencia. Ella venía de lo electoral, entonces estaba muy acostumbrada a temas de derechos humanos, la hacen magistrada de su tribunal superior y la mandan a una sala civil. Y ella me decía que el problema que tenía es que su ponencia, con gente muy capaz, no entendía que en asuntos civiles puede haber cuestiones de derechos humanos. Y que entonces de repente les decían un asunto, a ver, ¿y aquí dónde está la perspectiva de derechos humanos? No, doctora, eso es una plica aquí, puro código civil, pura igualdad de las partes, ¿cuál derechos humanos? Eso de aquí no. Entonces me dice, oye, por favor, dales una platiquita acerca de por qué los derechos humanos sí tienen efectos en las relaciones entre partes. Se empecé la plática y la verdad es que cuando vi las caritas, porque fue por Zoom, me di cuenta que estaban ahí porque la magistrada los había mandado, no porque quisiera. Pero les empiezo a preguntar. Entonces empiezan a salir casos. Y me cuentan un caso, por ejemplo, de una persona adulta mayor que trae un tema de arrendamiento. Y entonces el proyectista de ese asunto, ahí no les llaman secretario de estudio y cuenta, les llaman proyectistas, me empieza a platicar. Entonces le digo, oye, ¿y dónde aplicas y cómo consideraste los derechos que derivan de la Ley General de Adultos Mayores? Dice, no, es que nada más era un asunto civil. Le digo, no, la Ley General de Personas Adultas Mayores dicen que tienen tales y tales derechos. Y están estos y estos antecedentes de la Corte Interamericana. Y nada más me pelaba los ojos. ¿Cuál era el problema de esa sentencia? El problema es que la premisa mayor estaba mal construida, porque le faltaba material jurídico. Le faltaba material jurídico que venía de otras fuentes que no tenían el radar, ¿no? Entonces, el primer problema que tenemos ahí en la construcción de la premisa mayor, que es siempre insisto, la premisa jurídica, es la correcta, adecuada y completa selección del material jurídico, que puede reclamar más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados. Bueno, eso por un lado. Bien. La premisa menor son los hechos. Pero los hechos que podemos tener como probados, como acreditados, esa es la premisa menor. Los hechos que estamos teniendo como probados o como acreditados. La conclusión, entonces, se presenta como una subsunción, donde tenemos la norma aplicable al caso que no es un solo artículo de una ley, ¿no? Puede ser una norma que extraigamos de distintos materiales jurídicos, el caso que son los hechos que nos han narrado, y entonces la subsunción es la aplicación de esa regla o de esa norma o de ese principio que hemos construido en la premisa normativa al caso concreto. Es, como pueden ver ustedes, un silogismo. Ciertamente, lo estoy presentando de una forma simple, puede ser más compleja. Por ejemplo, puede ser auténticamente un silogismo Sorites o en cascada. Un silogismo Sorites o en cascada es aquel que tiene más de una premisa, ¿no? Donde normalmente tenemos dos premisas, conclusión, y la conclusión se convierte en la premisa del siguiente silogismo. O sea, ahí lo vamos construyendo. Entonces, puede ser, o sea, esto desde luego puede suceder. Pero en principio, la estructura que tenemos de una sentencia es una estructura silogística. Cuando hay una discrepancia, una disertación entre la conclusión y las premisas, tenemos una incorrección formal, ¿no? O sea, ahí hubo
una cuestión que no resulta coherente, que brinca, porque hay lo que en términos de lógica conocemos como un non sequitur, o sea, un no se sigue de. A veces esto sucede, por ejemplo, cuando hacemos afirmaciones generales que pretenden ser argumentos, pero en realidad son falacias de autoridad. El ejemplo es cuando decimos, y siguiendo una interpretación sistemática se concluye tal cosa. Ok, estás diciendo que sigues una interpretación sistemática, pero muéstrala. No, pues es que ya dije que la hice. Sí, pues sí la hiciste, pero ¿dónde está? No, pues está en mi mente. Tu mente no sirve, porque los pensamientos no se pueden revisar en un tribunal de alzada. Sirve en la sentencia, papá. La tienes que escribir. Es que conforme una interpretación analógica se concluye que tal cosa. A ver, ¿y dónde está la analogía? No, pues es que se parecen. No, güey, así no se hace una analogía. Hay reglas para construir un argumento analógico y en la sentencia las tienes que desarrollar, porque yo tengo que ver, a ver, si argumentar, si desarrollar un argumento es seguir una secuencia lógica, yo tengo que ver si seguiste la secuencia o no, o si te brincaste un paso. Eso lo veo mucho, no sé la experiencia de ustedes y ahorita podríamos rebotarlo, ¿no? Pero yo lo veo mucho cuando se usa el argumento analógico. Ahí es donde siento que en muchas ocasiones empezamos, diría el piporro, sude y a pasar aceite. Porque el argumento analógico tiene una serie de pasos. Por ejemplo, el caso regulado, el caso no regulado. ¿Cuáles son las características de cada uno de ellos? ¿Qué características de cada caso son accidentales y cuáles son las características esenciales? La comparación entre las características esenciales y accidentales de cada caso para poder afirmar si opera la analogía de que las características esenciales son las más importantes respecto a las diferencias accidentales. Y entonces aplicar la ley de paso de que la conclusión de uno, del supuesto regulado, aplica al supuesto no regulado. Estos son los pasos de un argumento analógico. Si yo me brinco uno, por ejemplo, si yo no determino con claridad cuáles son las características de cada caso y me brinco directamente a la regla de paso, lo estoy construyendo mal, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy siguiendo los pasos. Oiga, doctor, pero pues ¿cómo voy a saber? Pues para eso hay que leer, ¿no? Hay muchos libros de argumentación. Estoy pensando, por ejemplo, el de Gerardo de esa Ávila, también, el libro de Esquiagas, Lanuza, publicado por el tribunal, donde vienen cómo se construye un argumento. Entonces, es en estos dos momentos donde la lógica juega un papel fundamental dentro de un proceso judicial. Yo aquí me he ocupado de las sentencias, de la elaboración de las sentencias, pero estoy seguro que mientras yo iba hablando, ustedes inmediatamente pensaban también en la construcción de los alegatos. Claro, porque la construcción de los alegatos es acercarle al juez argumentos para que le convenzan y los use en la sentencia. Entonces, así como debe argumentar correctamente el juzgador o la juzgadora, los abogados, las abogadas lo deben hacer. Las reglas son las mismas. Bien, yo quisiera dejarlo aquí para pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Como comenté al inicio, por si alguien se incorporó un poco más tarde, tengo que ausentarme a las 10 para participar en las entrevistas de la carrera judicial. Les ofrecemos una disculpa institucionalmente y personalmente, pero bueno, andamos con muchas cosas. Muy bien, José Luis, adelante, por favor. Sí, buen día, doctor, buen día a todas las compañeras y compañeros. A ver, tengo un par de dudas, pero antes quisiera ver si mi premisa mayor es correcta. Estamos hablando de lógica procesal. Me parece, a partir de todo lo que he escuchado, que podríamos considerar entonces que en la lógica procesal, las partes que intervienen, pues cada una tiene su lógica. En principio, el proceso, en lo general, es un proceso armónico, lógico, ¿no? Como usted iba explicando, ¿no? Cada parte te va llevando a un camino al que se pretende llegar, que es la solución de un conflicto, ¿no? El actor, su lógica es probar su pretensión. El demandado es destruir la pretensión del actor, porque el que afirma está obligado a probar, el demandado no tiene que probar su inocencia, ¿no? El juez, con vista en los hechos probados, debe determinar si se acreditan o no
los hechos del actor, ¿no? Y en su caso absolver o condenar. Bueno, esto nada más me sirve como le digo, premisa mayor, porque en el caso que usted comentaba sobre la persona que fue a inyectar a su amigo por la enfermedad que sufría, ¿no? El tema familiar, en mi concepto, puede generar una duda razonable, siempre y cuando existan indicios de que los hechos que alegaba o que alega el abogado de lo familiar que planteó esa hipótesis, pues pueda llevar al juez a eso. Es decir, no basta con que uno a lo mejor tenga una primera impresión y diga, bueno, es ridículo lo que pretende probar. No, se necesitan algún indicio para que se pueda generar una duda razonable, y con base en esa duda razonable pueda sostenerse la defensa, ¿no? Es decir, la duda razonable siempre creo que es una herramienta muy amplia que se tiene cada que se plantea una defensa. Ahora, estamos hablando, le comentaba, de lógica procesal, cambiando un poquito ya el tema, y a mi pregunta y a mis dudas. Estamos hablando de lógica procesal. Si el proceso o el procedimiento establecido como regla, como premisa mayor, es la normatividad, que desde luego estoy completamente convencido de eso. Si sabemos que en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación existe un capítulo probatorio en donde el que presenta su juicio o recurso tiene que probar, tiene que ofrecer pruebas, ¿sí? Y existen reglas para ofrecer pruebas, existen para admitir, para calificar y valorar esas pruebas. Mi pregunta es, ¿qué pasaría o qué pasa o cuál es su opinión con relación a que últimamente la Sala Superior ha estado introduciendo la famosa, ya ahorita, prueba contextual, que esta prueba contextual la extrae de algunas sentencias de derecho internacional, en donde se toman en consideración cuestiones socioeconómicas. Digo, hablando rápidamente, ¿no? Para también no quitar mucho tiempo de mi pregunta. Pero estas pruebas no están ofrecidas por las partes y no están dentro de las reglas que establece la Ley General Sistema de Medios. Pero lo que ha hecho la Sala Superior es decir, bueno, voy a hacer un análisis contextual, y empieza a citar autores de libros, empieza a citar fenómenos sociales, económicos, políticos, para tomar una decisión. Yo no digo que eso esté mal, porque ese es un método de calificación de la prueba, ¿no? Es la libre apreciación de la prueba, ¿no? Se supone que nosotros en México tenemos un sistema mixto, ¿no? En donde es prueba tasada y prueba y valoración libre. Y tenemos un sistema mixto. En lo personal sí me gusta esta prueba, esta libre apreciación de la prueba, ¿no? Pero pues nos enfrentamos a la premisa mayor, que es la legislación, que es la Ley General Sistema de Medios, donde ya te dice, así se admiten pruebas, así se califican, y ahora tenemos el JRC 101, que se resolvió recientemente con el tema de la gobernatura de Tamaulipas, en donde hacen un análisis de prueba contextual. ¿En dónde está la lógica? ¿O cuál es su opinión respecto a la lógica procesal si partimos de la base de que la premisa mayor pues, es lo que nos da la legislación? Gracias. Gracias, José Luis. Espléndida pregunta, ¿eh? Espléndida pregunta. Voy a tratar de responderla haciéndome responsable de que es mi opinión. Podría yo estar equivocado, pero es mi opinión. A ver, nosotros en materia procesal electoral tenemos un problema. El problema es que nuestra ley procesal, nuestra ley de enjuiciamiento,
es de 1996 y prácticamente no ha tenido ajustes. Es una ley, para efectos del asunto que tú planteas, ¿no? Es una ley que es anterior a la sentencia Radilla y sobre todo anterior a la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Es una ley que en su momento, por ejemplo, se pensaba que los tribunales electorales no podíamos hacer control de constitucionalidad. ¿Se acordarán ustedes, por ejemplo, aquella famosa resolución de controversia de criterios entre la Sala Superior y la Suprema Corte, donde el Pleno de la Corte determinó que el tribunal no podía hacer interpretación constitucional? Viene de aquellas épocas, es lo que quiero decir. Cuando en la actualidad, pues, tenemos estos mandatos de 2011, tenemos toda la evolución, no solo doctrinaria, sino incluso jurisprudencial, desde aquella época. Y de forma muy importante, tenemos el asunto Varios 912 de 2010. Este asunto Varios 912 de 2010 nos señala que en la construcción de la premisa normativa, o sea, la premisa mayor, todas las autoridades, lo cual desde luego incluye al tribunal, deben de considerar y de tomar en cuenta todo el marco jurídico, no solamente una ley o no solamente el código, que era lo que sucedía normalmente antes, ¿no? Tomabas tu código y se acabó. Pero es que la Constitución dice, el tratado dice, la jurisprudencia de la Corte Interamericana dice, no, pues a mí me vale, tú aplica, tú eres juez de legalidad, ¿no? Y ahora todos los tribunales son jueces de legalidad, pero también de constitucionalidad, pero también de convencionalidad. Eso obliga, entonces, a que la construcción de la premisa normativa sea mucho más compleja que cuando se hizo nuestra ley procesal electoral, donde básicamente era la ley, ¿no? Entonces, esto nos obliga, me parece, a considerar un marco mucho más amplio y más grande, además bajo principios como progresividad, pro persona, irreversibilidad, que son elementos que no se tenían en aquel momento cuando se hizo nuestra ley vigente. Entonces, por eso me parece que se justifica una construcción mucho más amplia, en este caso y en otros, una construcción mucho más amplia de la premisa normativa. Ahora bien, eso también impone una obligación, porque si no, sería tan fácil como agarrar y hacer un listado, ¿no? A ver, transcríbete todos los tratados de derechos humanos y cópialos, y ya con eso ya justificamos. No, hay que decir por qué la norma resulta aplicable al caso, o por qué el principio, o por qué la doctrina resulta aplicable al caso. Y ese ya es un esfuerzo de argumentación. Entonces, esa sería mi respuesta, José Luis. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Les estoy poniendo mi correo electrónico aquí en el chat, entendiendo que, bueno, pues a lo mejor puede ser que surjan algunas otras dudas después y con gusto las atendemos, pero ¿alguien más? Daniela, Juliana, Fidel, María Eugenia, Claudia, Eric, ¿alguna otra duda? ¿Comentario? Adelante, Fidel, te escuchamos. Tu micro, nada más actívalo, porfa, Fidel. Ahí Sí, está. ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, buenos días a todos y a todas. Doctor, yo quisiera consultarle a usted qué tanto tiene que ver y sobre todo en la cuestión de las resoluciones de los tribunales electorales, donde nos hemos percatado que esa diferenciación de los criterios, ¿sí? Y partiendo precisamente de las premisas y de la premisa mayor, donde pues es una generalidad. ¿Por qué en casos de sistemas normativos internos nos percatamos de que no puede darse una unificación de criterios cuando de cierta manera en ciertos casos, digamos, se resuelve de una manera, pero en otros, pues cambia el criterio. Y quisiera yo preguntarle si en este caso tiene que ver también la cuestión de la argumentación, la cuestión de la suplencia de la queja, la cuestión de los sentidos,
la cuestión de pues los propios usos y costumbres, ¿no? de la comunidad, sí, pero ¿por qué esta diferenciación en las resoluciones tratándose de sistemas normativos internos cuando se supone que hay una autodeterminación precisamente de los pueblos y comunidades indígenas? Muchas gracias, doctor. Gracias. Yo creo que esencialmente tiene que ver con la complejidad propia de los sistemas normativos. Primero, para determinarlos. O sea, ¿cuál es el sistema normativo específico y concreto de una comunidad? Porque no podemos decir que sean completos de una etnia. Voy a poner un ejemplo, los otomís. O sea, no podemos decir que todos los otomís que están en el Estado de México, en San Luis Potosí, en Querétaro, en Guanajuato, todos tienen el mismo sistema normativo. Eso no es cierto. Ni siquiera en cada estado es el mismo, depende de cada comunidad. Entonces, eso lo vuelve complejo. En segundo lugar, porque además son sistemas normativos en constante evolución. Voy a poner un ejemplo. Los institutos electorales locales suelen documentar cuáles son esos sistemas normativos. Entonces, van a una comunidad, no sé, la comunidad otomí de la D en Pedro Escobedo, en Querétaro, y documentan cuáles son sus sistemas normativos, sus autoridades, sus formas de elección. Muy bien. 3, 4 años después se presenta una disputa que tiene que ver con una disputa intracomunitaria, brinca al tribunal y entonces el tribunal le dice al instituto, a ver, ¿cuáles son los sistemas normativos? Mira, en esta comunidad son estos y estos, ya los documentamos, hicimos la pericial antropológica, aquí está documentado, aquí está todo. Y de repente la comunidad dice, pues, ¿qué crees? Pues sí, así era hace 3 años, pero ya cambiamos. O sea, son sistemas normativos dinámicos, ¿no? Eso le da mucha complejidad a la resolución de los asuntos, porque como no hay un esquema no está esta idea occidental de la legislación y de los procedimientos reforzados para modificaciones y demás, entonces se vuelve muy complejo determinar la norma aplicable al caso a partir del sistema normativo en el caso concreto. Me parece que va por ahí, Fidel. Adelante, José. Muchas gracias. Bueno, nada más para ya terminar con mi duda, maestro. Decía que hay que recoger ya todo el marco normativo internacional para poder dar solución ya a un conflicto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo porque, bueno, finalmente para resolver un derecho sustantivo es necesario, ¿no? Tomar en cuenta los tratados. Pero me surge ahora una pequeña duda. En materia procedimental, estamos hablando ya de que en términos de la Constitución se deben de seguir las normas esenciales del procedimiento. Si las normas esenciales del procedimiento están establecidas en la Ley General Sistema de Medios en su capítulo de pruebas, mi pregunta sería, ¿no estaríamos entonces generando una violación al procedimiento? Una violación procesal, lo que también en materia de amparo seguramente usted lo trae muy claro, ¿no? Son las violaciones al procedimiento. Yo creo que no, porque bueno, a ver, si se construye bien el argumento, o sea, estamos partiendo de esa base, ¿no? Si se construye bien el argumento, yo creo que no, porque hay una necesidad de orden mayor, que es la necesidad de interpretar la ley a la luz de los derechos fundamentales. Esa necesidad no existía cuando se hizo la ley, por eso es una ley incompleta. Ahora, es una ley incompleta no porque estuvo mal hecha, sino porque estuvo hecha en un contexto determinado, el contexto jurídico ha cambiado y no se ha ajustado. Por eso, digo, a lo mejor yo voy a hablar aquí de política legislativa, ¿no? Pero porque se presentan estas controversias que tú estás muy atinadamente señalando, una salida sería, reformemos la ley, actualicémosla. Ahora que se habla de la reforma electoral, sería interesante que se hablara de esto, de una reforma a la legislación procesal. Por ejemplo, una idea que le he oído al magistrado de la Mata, ¿por qué tenemos tantos juicios electorales? ¿No podríamos tener uno? O sea, ¿se justifica tantas vías distintas? ¿Se justifica que haya un JDC, un JRC, un GIN, un recurso? ¿No podría ser el mismo camino? A mí me es un planteamiento interesante, pero con independencia de ese planteamiento, resolver este tipo de controversias o de señalamientos que tú haces. Algunas leyes sí lo resuelven. Entonces, pues aquí tenemos ese problema. Me están cargando. Oiga, pues les agradezco mucho. Yo quisiera de verdad quedarme las 2 horas porque, como ven, bueno, a mí me encanta dar clase. Déjenme les contestamos en la sala de entrevistas. Sí, estoy acabando clase. Ya voy.
Y además este tema me encanta porque me he dedicado a esto durante muchos años, al análisis desde estas perspectivas, ¿no? Pero ya para concluir, les recomiendo mucho este libro de Coppi y de Cohen, se los recomiendo mucho, de verdad. No viene todo lo que hoy platicamos, pero es muy buen libro, porque la primera parte, digamos, es lógica, ¿no? Totalmente lógica, argumentación, falacias, todo está muy bien. Pero la parte final es sobre la aplicación en el derecho. Entonces, ellos no son abogados, son lógicos. Entonces, la visión que traen es muy interesante. Se los recomiendo mucho. Les dejé mi correo, seguimos en contacto, les agradezco muchísimo. Que tengan muy bonito fin de semana. Hasta luego. Adelante, adelante.